Muy buenas tardes. Nuestro encuentro de cada semana en los días miércoles en el tema de tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que podría estar interesado. Nos encontramos todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden escribir al 8ar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy estaremos entonces abordando el tema titulado Ontología científica, integrando la metafísica naturalizada y la epistemología voluntarista. El autor de este documento es Anjan Karbati, quien es un doctor en filosofía de la ciencia y quien ha tenido formación en universidades como Cambridge y en la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Miami. Su tesis Semirrealismo, los fundamentos metafísicos del realismo científico, publicado o emitido en el año 2001. También es una persona que ha participado en diferentes procesos o producción de artículos en los cuales pues se evidencia su experiencia como profesor en filosofía de la ciencia en instituciones como las que ya se mencionó, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Toronto, y su trabajo se centra en temas de filosofía de la ciencia de carácter metafísico y en epistemología. Después de recibir su licenciatura en biofísica de la Universidad de Toronto, pasó 3 años trabajando para un proyecto de desarrollo internacional en Calcuta y en un Congreso Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Después de recibir su maestría en filosofía en la Universidad de Toronto, pasó 1 año trabajando en la Universidad de Columbia en temas de que luego pues le llevaron a estas reflexiones como las que hoy vamos a presentar. Y como dije inicialmente, pues el título del artículo que vamos a discutir o a reflexionar tiene que ver con ontología científica. En su parte introductoria pues hace unas precisiones conceptuales que ayudan pues a orientar un poco la temática, como es el hecho de enunciar que la ontología es una rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones de la existencia, qué cosas existen, qué categorías o tipos de cosas hay, cuáles son la naturaleza de esas cosas y sus categorías. Aunque en términos generales pareciera que estuviéramos hablando de algo que ya está clarificado de antemano, y que además han sido trabajados por campos como la filosofía o como las ciencias, también podemos encontrar que las preguntas sobre la existencia son proyectos que inicialmente se han visto de manera separada. Sugiere que, según este autor, que hay métodos y temas completamente, que aunque son temas que se ven de manera separada a partir de sus métodos y sus temáticas, es justo decir que recientemente muchos filósofos y científicos sostienen y continúan insistiendo en ello, la opinión de que tenemos aquí que son dos dominios que, aunque separados, tienen una perspectiva desde la cual se puede ver problemas
que le dan una integralidad o que permiten llevar a una mayor profundidad. Esto como un preámbulo, Luis Francisco nos irá ampliando mucho más. Bien, vale la pena decir que lo que vamos a tocar es algunos elementos de contenido que hacen parte del primer capítulo del libro de Anyan Chakrabarty sobre ontología científica. Es un libro muy extenso. Por lo pronto, pues en el día de hoy lo que estamos haciendo es solamente abordar algunos elementos generales sobre lo que es la ontología científica y algún concepto básico sobre ontología deflacionaria, cuando se hace la distinción entre la ontología clásica general y lo que podría ser una ontología naturalizada, que se vincularía con una epistemología voluntarista, de la cual pues no vamos a tocar mayor cosa, sino solo el aspecto ontológico. Vale decir que uno encuentra en la literatura básicamente que la ontología es el estudio de lo que existe, como lo dijo ya Astrid. Qué cosas y qué tipos de cosas existen, y hay clasificaciones que se construyen de acuerdo con la inteligencia humana. ¿Cómo son esas cosas? ¿Qué tipo de cosas se pueden encontrar? Hay que mirar que esta definición cotidiana de la ontología es precisa en la medida en que llega, pero tiene la desafortunada tendencia a confundir lo que la mayoría de la gente consideraría como áreas ontológicas numerosas y bastante prolíficas o distintas. Después de todo, pues la ontología es parte de una rama grande de la filosofía que se llama la metafísica. Entonces habría que entender que la filosofía es la disciplina madre. Dentro de la filosofía estaría un campo que se llama metafísica, y dentro de la metafísica estaría la ontología. Pero, por supuesto, lo que hoy vamos a hacer es trazar unos linderos aproximados entre lo que sería esa ontología general y lo que podría denominarse inicialmente una ontología científica. Esta rama, la metafísica, está caracterizada simplemente en términos de una investigación sobre las cosas y los tipos de cosas y sus naturalezas. En el campo de la filosofía todo es genérico, entonces difícilmente parece ser un campo de estudio que solamente pueda pertenecer exclusivamente a los filósofos, porque con el avance del conocimiento y de la técnica a lo largo de los siglos han aparecido otro tipo de disciplinas que también se interesan por las cosas que estudian y los tipos de cosas que estudian, la identificación de sus naturalezas, sus características, rasgos y atributos. Y entonces ya deja de ser un dominio exclusivo de la filosofía. Por ejemplo, Chakrabarty señala que los compradores de los supermercados seguramente estarán interesados en qué tipo de cosas hay en esos pasillos de los sitios donde se venden los productos. Y si les preocupa su salud, dice Chakrabarty, en cómo son esas cosas. Si tomamos otro grupo de personas, no metiéndonos todavía al campo estrictamente científico, por ejemplo, los floristas, los críticos de arte, los trabajadores del control de plagas, los coleccionistas de muebles antiguos, tienen también sus propios objetos y eventos y sus sistemas de clasificación. Esto tomando cosas de la vida cotidiana. Hay allí elementos de tipo ontológico. Lo más importante para los propósitos, entonces, de esa disertación que estamos haciendo, las ciencias, que es otro campo, a menudo se consideran nuestras mejores esperanzas para determinar la ontología del mundo natural, como si fuese el sumum de conocimientos que si construimos a partir de ellos
una ontología nos va a acercar a supuestamente la realidad del mundo tal cual es, o al menos pues algunos aspectos del mundo, y si no el mundo en general, físico-natural, por lo menos del mundo social en el cual nosotros vivimos. Así que podríamos preguntar, ¿qué están haciendo los filósofos interesados en la ontología, sino simplemente más de lo mismo? Entonces eso nos permite preguntarnos, en el caso de la ciencia, ¿están haciendo los filósofos exactamente lo mismo que han hecho a lo largo de los siglos con la ontología general que está unida a la metafísica? La respuesta comúnmente dada a la pregunta de qué es lo distintivo de la ontología filosófica sobre la base de la cual uno podría entonces abstenerse de confundirlas con otros proyectos ontológicos es un poco simplista, y habría que mirar que hay una serie de elementos bastante complejos hoy por hoy para poder hacer la distinción entre lo que sería una ontología general propia de la filosofía clásica y lo que sería una ontología resultado de lo que ha hecho la humanidad sistemáticamente en los últimos siglos de indagar el mundo en todos sus aspectos, que podría tender hacia una ontología científica. Dice Chakrabarty que muchos de los diccionarios más excelentes sugieren que en filosofía la ontología se ocupa de preguntas más generales o fundamentales sobre la existencia que aquellas que preocupan, por ejemplo, a los ejemplos que habíamos dado, sean los determinadores de plagas o los compradores de productos en un supermercado u otro tipo de personas dentro de la sociedad que se dedique a determinado tipo de actividad con elementos. Es decir, están interesados en las cuestiones ontológicas los filósofos en un cierto nivel de generalidad y fundamentación. Los historiadores pueden estar interesados en elementos particulares. Por ejemplo, tomemos el caso del alunizaje del año 1969, en el mes de julio, 20 de julio del 69. Pero los filósofos están interesados en la pregunta más general o fundamental de lo que es un evento. Un carpintero puede estar interesado en la rigurosidad de una pieza de papel de liga, pero los filósofos están interesados en la pregunta más general o fundamental de lo que son las propiedades como la rugosidad, que es una característica o atributo del papel de lija. Vamos entendiendo el tipo de diferencias entre las preocupaciones sobre lo que hay o no hay, de lo que existe o no existe a nivel ontológico, desde lo más, llamémoslo así, pedestre, más ordinario, a lo más sofisticado de la filosofía. De manera similar, los científicos se preocupan por propiedades específicas de las cosas, tipos de cosas, leyes de la naturaleza, si es que existen, causas, etc. Pero como un esfuerzo filosófico, la ontología filosófica se ocupa de cosas más generales o fundamentales que esos tipos de interés científico. Y aquí es donde vamos a encontrar las primeras diferencias de lo que sería el foco de interés de la ontología general de la filosofía, de lo que serían las ontologías, y mire que hablo en plural, las ontologías científicas de las distintas disciplinas científicas, habida cuenta de esa diferencia que acabo de señalar. Podríamos entonces distinguir la ontología científica de la ontología filosófica en términos de alguna concepción de generalidad o fundamentación relativa a sus respectivos temas, y que está íntimamente ligado con los focos de orden disciplinar por temas de estudio. Pero eso no es tan sencillo. Ciertamente, una pregunta interesante y muy disputada en la filosofía contemporánea, si puede haber algo así como un estudio viable, puramente filosófico de la ontología que sea fácilmente separable, mediante alguna noción de generalidad o fundamentación o de otra manera de las investigaciones científicas de lo que existe y cómo son las cosas,
podría abordarse, pero es indudable que hay unas áreas que son comunes, que se traslapan. Entonces, en ese sentido no hay que tomar una postura fuerte de trazar una línea que separe la una de la otra, sino que más bien podríamos entender de que hay intersecciones y que dentro de esas intersecciones ontológicas hay algunos aspectos que hacen parte del interés científico exclusivamente desde la perspectiva filosófica, pero en el interés científico, y hay otros que estarían en la perspectiva filosófica de filosofía general, interés general de la ontología general. Y nos podríamos preguntar lo siguiente, ¿hay algo así como una concepción viable, puramente científica de la ontología que sea fácilmente separable de la filosofía? Pues por lo pronto pareciera que no, por lo que acabo de decir de que hay ese traslado. Entonces, pues, teniendo en cuenta esto que estoy presentando, creo que se dan cuenta de la importancia que tiene la ontología, porque lo que permite es como definir y clasificar aquello sobre lo cual enfocamos nuestra mirada para conocer. Y por supuesto, la ontología está íntimamente ligada con la epistemología, porque aquello que está configurado para conocer o con posibilidad de conocer, también tiene que ser accesible de acuerdo con alguna manera o forma. Y esa manera o forma implica ese proceso de construcción del conocimiento al acceder. Por lo tanto, la epistemología, incluida allí la metodología de acceso, están involucradas. Yo por lo pronto dejo el tema planteado de esta manera, de tal forma que queda como un abrebocas de lo que sería el tema de la ontología científica. Muchas gracias. Pues partiendo de lo que está planteado por Luis Francisco, aquí hay una serie de problemas centrales, atendiendo específicamente a esa ontología que va encaminada al carácter de lo científico sin desvincularse de lo filosófico. Y es el hecho de que las investigaciones filosóficas de la ontología que están que están completamente desconectadas de las investigaciones científicas, ignoran posiblemente el mejor punto de partida de la teorización ontológica, teniendo en cuenta que esto incluye una amplia gama de exploraciones empíricas de la naturaleza del mundo. Es decir, que si solo se toma en una perspectiva filosófica o solamente en una perspectiva científica, pues está perdiendo la profundidad de cómo acceder o por lo menos construir un pensamiento filosófico científico que permita dar claridad con respecto a este tipo de preguntas y problemas que Luis Francisco poco a poco nos ha ido aclarando. Y otra tiene que ver con la opinión no solo de que se esté haciendo un mal juicio o juicios inapropiados con respecto a fenómenos o problemas de investigación, sino también a la otra forma que es que la ciencia siempre ha incorporado el pensamiento filosófico, así no lo diga de manera explícita, para poder, digamos, hacerse preguntas y ampliar sus investigaciones, necesariamente parte de preguntas que tienen un trasfondo filosófico y en este caso muy de carácter ontológico. Así que pues el autor invita con ello a considerar que la naturaleza profundamente que hay de un entrelazamiento entre la ciencia y la filosofía es algo crucial, en cuanto que si queremos conocer algo parecido a la ontología científica, pues lo que nos permite llegar a todo esto será si podemos hacer que se convierta en algo útil en la manera en cómo construir o entender de dónde provienen estos problemas relacionados con la naturaleza de las cosas o la ontología misma de la ciencia y de la filosofía, con lo cual de manera
muy inmediata, cualquiera estaría interesado también en la naturaleza del conocimiento científico, es decir, que lo uno de una u otra manera llama o incluye a lo otro, lo filosófico se inserta en lo científico y viceversa. Así que con ello, pues el tema está planteado desde cuestiones que están relacionadas con qué tipo de conocimiento nos podrían, por ejemplo, proporcionar las teorías y los modelos científicos. En este caso, lo que se discute por parte, por ejemplo, una sería la versión que darían los realistas, otra serían las versiones que presentarían al respecto los antirrealistas de carácter científico, con lo que ellos, cada uno haría un acercamiento distinto. Desde la perspectiva de los realistas científicos, lo que ellos están tratando de comprender o de dar una explicación sobre lo que está a su alcance es conceptos claves como nociones específicas de propiedades, de la causalidad, de relaciones estructurales y de relaciones de las cosas como en forma de leyes naturales y de su taxonomía científica. Por su parte, los antirrealistas científicos lo que van a tener en cuenta son cuáles esas concepciones rivales que en un momento dado se debaten o se discuten al interior de esas teorías o de esos métodos o modelos científicos y articularlas a sus propias interpretaciones u opiniones. De tal manera que lo que nos muestra aquí es que la ontología como un problema filosófico, científico y de investigación tiene muchas aristas y que exige pues de quienes abordan o abordamos estos temas unas reflexiones muy también de tipo personal o muy particular. Estas diferentes concepciones precisamente son temas de debate en cursos como los que mencionaba Francisco, que son de la metafísica, de los ámbitos de las subdisciplinas, como lo es el caso de la filosofía, y que con ello, pues lo que se da es empezar a indagar acerca de cuestiones que surgen de preguntas en cuanto a las indagaciones que se requieren para dar o buscar con eso dar una imagen clara sobre el conocimiento científico y que se pueda con ello plantear preguntas adicionales acerca de los conceptos que allí estén involucrados en ese problema específico. Es decir, lo que ayuda con ello a hacer es que se busque mayor claridad en el proceso de la investigación científica o de la investigación filosófica, lo que, en palabras de Chakrabarty, dice que a él esto lo ha llevado a tener pues como una especificidad o querer tener con ello un mayor detalle sobre muchos de los aspectos con los cuales ha querido hacer aclaraciones. Por eso la intención de este libro o de este documento, que allí ha ido consignando sus debates sobre conceptos de metafísica, de la comprensión de una serie de compromisos epistemológicos que están arraigados en quienes hacen las investigaciones. Es decir, cómo el mismo investigador poder detectar esos compromisos epistemológicos que ha adquirido y que pocas veces se ha puesto a pensar sobre ellos para cuestionarlos y hacer su trabajo. Estos compromisos pues se refieren a las evaluaciones de conocimiento pues, propiamente, conocimiento científico que cada uno ha construido y como resultado pues también de que hay allí unos trabajos de tipo empírico o que se han ido desarrollando en la práctica misma y que pues obtienen con ello unos resultados plausibles, pero que para con ello poder obtener también un conocimiento que les sea más clarificador no solo a algunos de los contenidos que de primer orden presenta la ciencia misma, sino o sea, basados en lo que está en el proceso de la observación y de las reflexiones que hacen parte de lo inobservable, sino que también tener en cuenta esos eventos, esas propiedades,
los objetos que están postulando y cómo hacer esa detección específica sobre lo que se está abordando, las experimentaciones para fines explicativos que los mismos científicos utilizan y la relación con la forma como se construyen las teorías y los modelos científicos, es decir, se aborda un aspecto que va desde elementos de orden empírico que luego llevan a unas interpretaciones de segundo orden, que son la forma como se racionaliza y se construye la teoría científica y los modelos en sí mismos. Esto me parece súper interesante en la medida en que puede suceder que para las personas que de manera cotidiana poco abordan estos problemas, consideren que cuando se hace investigación científica estaríamos solo hablando de investigación sobre hechos empíricos o evidencias empíricas y que si lo está haciendo un filósofo entonces solamente se dedica a hacer abstracciones o hasta especulaciones. Lo que muestra este trabajo de este autor es que es una combinatoria de ambas, lo que permite hacer como una claridad conceptual, una claridad o una comprensión más amplia también de lo que cada uno ha construido en sus estructuras epistémicas. Y tener claro eso también permite hacer como unos debates o llevar a debates y discusiones que ayuden a trabajar con mayor especificidad las ontologías o la ontología de la ciencia o de las ciencias. Con lo que yo evidencio aquí es la importancia que puede tener para un filósofo de la ciencia ese tipo de desambiguación de conceptos o de criterios, tanto de tipo teórico, metodológico, y para agudizar, por ejemplo, la mirada que se pone sobre los problemas de investigación. Esto es como mi aporte por el momento. No sé si Armando, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Armando. Sí, hay un asunto aquí en que, digamos, que las teorías y modelos incorporan fuerzas ficticias y que son idealizaciones que nadie considera que tengan contraparte en la realidad. Y que, digamos, el asunto de lo ontológico en cuanto a la investigación de qué cosas existen, qué categorías o tipos de cosas hay, en fin, va mostrando como que la una es más concreta, cuando dice busquemos la visión ontológica, es como que es más concreta, mientras que lo científico simplemente está como abordando un mundo teórico sobre el cual se va a investigar. Entonces, veo que la aplicación de ontología científica de pronto tiene como una contraparte en sí misma en la frase. Entonces, no sé si es que se da, ya que de pronto decir ontología científica pues resulta muy relativo y prácticamente que es como que la una niega a la otra. No sé qué opinan allá. No se escucha, Luis Francisco. Bueno, lo que sucede es que la ontología científica es un tipo de ontología, llamémoslo así, deflacionaria. Cuando hablamos de ontología deflacionaria, estamos hablando de una ontología que no está hablando de entes universales ni eternos, como lo haría la ontología clásica de la filosofía clásica. Cuando hablamos de estas ontologías deflacionarias, tenemos que hablarlo de las distintas ciencias y dentro de una misma ciencia incluso hablaremos de algunos presupuestos ontológicos específicos dependiendo del área de estudio que esa disciplina esté trabajando, porque se refiere a elementos específicos de estudio con el cual hacemos unas indagaciones sobre fenómenos que suponen la existencia de algo subyacente al fenómeno que tiene un corpus ontológico.
En ese sentido, tomemos como ejemplo el modelo de partículas estándar, de las partículas subatómicas estándar. Ese modelo es parte de una teoría cuántica de campos que fue desarrollada entre 1970 y 1973, que está basada en las ideas de la unificación y de las simetrías, que significan los equilibrios en términos de medición de las fuerzas al interior del átomo, que describe la estructura fundamental de la materia y el vacío considerado las partículas elementales como entes irreductibles, que ahí hay un supuesto ontológico, y como unos paquetes de energía de los campos, es decir, paquetes de energía y el impulso de los campos, que serían los llamados quantums, cuya cinemática o movimiento está dirigida por las 4 interacciones fundamentales que se han establecido, que es la fuerza nuclear fuerte, que tiene que ver con la atracción de las partículas en el núcleo, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, que es la de las relaciones atómicas, y la interacción gravitatoria, que esas son las 4 fuerzas fundamentales conocidas, exceptuando pues en este caso la gravedad, cuya principal teoría, que es la relatividad general, no encajaría con los modelos matemáticos del mundo cuántico. Eso para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de aquí de la palabra modelo, en el nombre viene incrustado todo el pensamiento que se tenía en la década de los años 70, cuando no había suficiente evidencia experimental que confirmara tal modelo. Y aquí es donde viene un elemento constitutivo en un ejemplo de ontología científica que estoy dando, y es el hecho de que el giro historicista en la filosofía de la ciencia dio un cambio fundamental en la definición ontológica de los objetos de investigación en las ciencias específicas. Porque allí se estableció que entonces las cosas existen, o los objetos existen en la medida en que hay una comunidad que los reconoce en un periodo histórico dado. Y aquí estoy dando el ejemplo justamente con el modelo estándar de las partículas atómicas dentro de la teoría cuántica. Hasta la fecha, casi todas las pruebas experimentales de las 3 fuerzas descritas, las que dije inicialmente, excepto la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil, que son las que cohesionan los átomos para constituirse como tal, las fuerzas que relacionan los átomos unos con otros, esas, casi todas estas pruebas experimentales de las fuerzas descritas por el modelo estándar están de acuerdo con las predicciones que se han propuesto para ellas desde los modelos matemáticos. Sin embargo, el modelo estándar no alcanza a ser una teoría completa de las interacciones fundamentales debido a que hay varias otras cuestiones por resolver. ¿Qué implica eso desde el punto de vista ontológico? Que se conoce una serie de cosas que se presuponen podrían ser los elementos de algo que existe, pero ese algo que existe también tiene una franja de incertidumbre. Y en esa medida me gustaría mostrarles aquí algo. A ver. Correcto, aquí está. Esta es una graficación de lo que sería ese modelo estándar de la física de partículas, que se diseñó como un cuerpo de teoría que no está completo, como ya acabo de decirlo, pero que es coherente con el tipo de respuestas experimentales que se han obtenido en los laboratorios para ver cómo es el comportamiento. Entonces tenemos 3 generaciones de la materia en términos de lo que se denominan los fermiones, que son estos que están acá en esta primera parte,
pero que hacen parte de una familia más amplia por las características físicas que poseen, que se llaman los quarks. Entonces se cruza la idea de fermión con quark. Y aquí tenemos otro tipo de fermiones, pero que se denominan leptones, por las características que tienen. Estos quarks y estos leptones en sí mismos son fermiones. Y son denominados así porque tienen una serie de características que son comunes, pero también tienen una diferencia en ciertos comportamientos y mediciones de ese comportamiento. En este otro lado tenemos las interacciones, las transmisiones de las fuerzas que se dan a través de los bosones. Entonces tenemos el gluón, el fotón, el bosón Z, el bosón W, y hasta los años 70 había una duda que fue a partir del año 2012 resuelta con el bosón de Higgs, que son las subpartículas que contribuyen con el conjunto de demás subpartículas a establecer el modelo estándar de esa física de partículas. Ahora bien, nos podemos preguntar ontológicamente, ¿todos esos componentes existen efectivamente como entidades que configuran cosas en sí? ¿O son modelos teóricos que con ayuda experimental obtenemos unos resultados con los cuales nos permite inferir de que existen tales cosas? Ahí es donde yo quiero hacer hincapié ante quienes están viendo el video y mis colegas en razón a el interés que hay por hacer definiciones de ontología científica. Y aquí es donde vemos que la ontología científica tiene que ser una ontología episódica y por eso tiene que ser deflacionaria, porque aquí no podemos hablar en términos universales ni eternos. ¿Por qué? Porque es que esto obedece a lo que hasta el momento, como teoría científica, para el caso de la física cuántica, tenemos como organización del cómo funciona la física de partículas. Y observen que es un modelado. Cuando estamos hablando de un modelado, estamos hablando de una construcción intelectual. Y se dice modelo estándar porque es un modelo que se toma como norma para el caso de la física de partículas, pero ese modelo nadie asegura que va a seguir siendo de la misma manera, puede cambiar. Entonces nos preguntamos, ¿ese modelo estándar, hay alguna cosa en el mundo real que configure ese modelo estándar? No lo sabemos. Por esa razón, la ontología deflacionaria nos permite simplemente hacer aproximaciones. La ontología deflacionaria no es tan pretenciosa como la ontología general de decir que existen cosas per se, y que es una de las críticas que desde la filosofía de la ciencia del positivismo lógico se criticó desde un principio, que es lo que también desde la posesión heredada se criticó, que en alguna medida la defendió Karl Popper al decir que por lo pronto la metafísica y dentro de ella la ontología clásica podía dar algunas ideas que fueran fructíferas para la generación de nuevas teorías científicas. Y allí es donde vemos que para el caso de la ontología científica no podemos partir de enunciados eternos ni universales, sino que son de tipo episódico dependiendo del grado de avance del trabajo experimental científico, del trabajo observacional científico, del trabajo racional o demostrativo científico. Y lo que significa es que está más adecuado a esa concepción historicista de la ciencia y nos permite entender que la construcción de cosas ontológicamente hablando dentro de la ontología científica, al ser episódica, también tiene unas cercanías con algunas cosas de las que en su momento habló Ian Hacking con su nominalismo dinámico, porque ustedes observarán que aquí hay una relación directa entre asuntos de episteme, pero asuntos también de la relación ontológica con el lenguaje. Entonces quería señalar eso como ejemplo para ver que esta es un área donde no se puede pisar seguro, sino que
se requiere tener supremo cuidado en ese abordaje de cosas que estamos hablando. Ahí detengo mi presentación. Clarificador lo que acabas de mostrar. Y otra de las reflexiones que me parece interesante a partir de lo que estás presentando es el hecho de que esa forma de ver y entender la ontología también está marcada por los momentos de la historia de la ciencia, lo que significa que puede que para estudiantes de filosofía de la ciencia esto sea parte de lo cotidiano de su trabajo o de lo que han comprendido en su ejercicio, pero no es tan así para quienes se dedican a un campo específico o una disciplina en particular, el identificar con claridad por qué ese cambio y por qué en este caso pues un nominalismo de tipo dinámico se da en los fenómenos bajo observación. Lo que indica que con ello pues también lo que van es adquiriendo son compromisos de lo que yo estaba mencionando en su momento, como unos compromisos epistemológicos, es decir, que se vuelven defensores de, de una teoría o de una postura epistemológica, lo que puede dificultar en un momento dado la manera de ampliar las posibilidades para el acercamiento o la observación de manera ontológica de cómo cambian los fenómenos o de cómo de una u otra manera el observador también tiene unas limitantes para poder dar una explicación completa o abarcante de lo que se le pone enfrente, de lo que está bajo su tema investigativo. Esto pues es interesante cuando también lo que muestra es que hay una relación directa entre la persona como sujeto, como individuo, la persona como en su calidad de científico o en calidad de filósofo, que ha de entender que debe ser el carácter de la ontología científica lo que le puede permitir ampliar esas posibilidades o por lo menos reestructurar las preguntas con las cuales se acerca a la construcción de nuevo conocimiento científico. Una pregunta podría ser como esta: ¿por qué alguien podría pensar que las ciencias no pueden entregar los bienes de la ontología científica por sí mismas? O sea, como si el mismo ejercicio de la experimentación científica le pudiera llevar directamente a respuestas sobre los problemas del mundo sobre los cuales se está trabajando, sino que parece que por medio hay unas limitantes para el acceso directo al conocimiento científico y que muy seguramente a través de un camino de lo ontológico haría lo que tú estás diciendo con respecto al carácter deflacionario del conocimiento científico. Y con ello pues abrir más bien son preguntas encaminadas a la reflexión antes que buscar las respuestas finales. Después de todo, pues uno podría pensar que esto es fácil o que sí, formulémonos preguntas, pero el simple hecho de ponernos en la actitud del lector profundo desde una perspectiva ontológica de la ciencia de manera directa desde nuestras descripciones de teorías y modelos científicos, pues ya es en sí digamos, un tema de mayor profundidad y esto lo que hace es que nos lleve a descripciones y a comprensiones más elaboradas. Esto es lo que hace que también se generen pues problemas o formas de cómo abordar los fenómenos o poder acceder a las cosas mismas en el mundo de la vida o en el mundo concreto, y con ello pues por eso las construcciones de teoría científica requieren de ir con más cuidado y no siempre se puede hacer o se está en capacidad de hacernos preguntas o de tomar una actitud ontológica para poder describir cómo son esas teorías y esos modelos
que no siempre estarán presentes de la misma manera, sino como vamos viendo con este ejemplo que presentas, que tienen unas características cambiantes. Entonces, esto implica también una actitud del investigador, una actitud más reflexiva hacia sí mismo y hacia, bueno, hacia sus propios compromisos ontológicos y hacia cómo es que está abordando el problema que tiene enfrente. Eso hace que, pues, a menudo lo que lleve al significado de lo que es la ontología por parte de las ciencias y lo que significa cada una de esas teorías y de sus modelos, a menudo sean compatibles con otras perspectivas que parecieran como contradictorias entre sí y que no indica que de ellas mismas cuál es esa interpretación de cada término por término, y que si alguna se trate de que está correctamente o incorrectamente expresada, sino más es cuáles son esas opciones, alternativas o caminos que nos va mostrando los fenómenos bajo observación. Un ejemplo de ello es como refiriéndonos a algo como parte del mundo tal y como lo describe la ciencia, e interpretar también cada uno de los elementos que conforman un modelo de la teoría científica que tengamos a la mano. Si empezamos a describir cada uno de esos criterios, por hablar un caso como el que acaba de plantear Francisco, como el de la teoría de partículas, haría necesario que se explicara si término por término, qué es lo que se quiere decir en cada uno de esos casos, y estas teorías o modelos lo que hacen es hacer adecuaciones, hacer las explicaciones lo más específicamente posibles, pero que en esas especificidades de volverlo más claro y contundente, lo que construye con ello es digámoslo así, un artificio teórico, una forma de fuerza ficticia y de idealización sobre lo que se esté hablando. Pero las personas en general no tenemos en cuenta que estos solamente son consideraciones, son interpretaciones sobre cómo funciona el mundo, más no podríamos decir con exactitud que ese es el mundo o que es así como lo está diciendo la teoría. Es un acercamiento que en algunos casos trata de ser isomórfico, es decir, tratar de ser como si estuviéramos reflejando la imagen a través de un espejo, pero que hay que tener en cuenta que están mediados por estas formas como los teóricos de la ciencia están tratando de dar una interpretación desde su punto de vista ontológico. Así que no podríamos superar en todo el sentido de la palabra el carácter de la subdeterminación ontológica que tiene la ciencia. No sé si esto le genere alguna inquietud o pregunta o comentario a Armando. Pues bueno, ahí me parece que esta situación un poco de como que parece que estuviéramos flotando o que uno flota como en una especie de nube, ¿no? Entre un paso y el otro, o sea, de la ontología de la filosofía y la ontología científica. Pues encuentro que digamos que si en el asunto de la filosofía, de la ontología filosófica, ¿qué cosas existen? Pues es que ahí también hay preguntas, digamos, de orden científico. ¿Qué categorías de tipos de cosas hay? Pues ahí también hay categorías de orden científico, preguntas, ¿no? ¿Y cuáles son las de la naturaleza, las cosas, en fin? Pero digamos que dentro del terreno filosófico, pues hay como una mediana certeza y no es, digamos, la característica filosófica de comprobar, de decir, de que las cosas realmente sí existan y cómo existan. Entonces, claro, al sumergirnos dentro de una investigación del mundo y de las cosas que existen y del tipo de cosas que hay, pues vamos a encontrar pues todo este tema de lo cuántico, de la materia, de la química, de la física, etcétera, que se van en profundidad. Entonces también hay como unas
unas palabras que mencionaba Francisco, digamos que hay una incertidumbre alrededor digamos, para alcanzar una profundidad científica, hay una incertidumbre. Y claro, en ese sentido se da un supuesto ontológico y se da un compromiso ontológico. O no hay un compromiso ontológico. ¿Por qué? Porque definitivamente en el tiempo, pues hemos visto que la ciencia poco a poco va adquiriendo nuevos alcances, otras interpretaciones, o se amplían las interpretaciones. En fin, hay una que siempre estamos buscando algo que nos permita hacer más aproximaciones. Es como eso, ¿no? Como para ver que definitivamente cuando hablamos de la ontología científica que dice Francisco, que es deflacionario, es derivado, pues, que la deflación es que la teoría se va transformando en el tiempo, o se va ampliando en el tiempo, etcétera. Pienso que esto es como un poquito una aclaración acerca de qué es ontología filosófica y qué es ontología científica. Sí, muy acorde a pues lo que se ha dicho hasta el momento. Pues es también de precisar o de tener en cuenta que aquí de por medio lo que hay también son sujetos que hacen o que tienen el rol de investigadores, y que como investigadores del mundo de la ciencia, pues tienen sus diferencias o sus concepciones, o digámoslo de alguna manera también sus creencias, lo que está vinculado con lo que son sus compromisos ontológicos, o, y que eso lo que hace es que pues que los objetos bajo investigación, los eventos, los procesos, las propiedades que se tienen en la mira, en la observación, pues lo que hace es que no tengan una única manera de delimitarlos, o no tienen una única manera de ser definidos. Por eso la invitación siempre es a una actitud cautelosa, con la cual no se establezcan últimas versiones o como la última palabra sobre lo que se está examinando, y con ello lo que hace es mantener unas afirmaciones o unos postulados que incluso permiten es ampliar las posibilidades del trabajo científico. Esta práctica o esta forma, digamos, precavida o cautelosa, hace que se permita ver también a la práctica científica como algo real, porque como en alguna parte también del texto lo decía, nos hemos hecho una idealización del científico, que entonces es el que tiene una bata blanca, que está encerrado en un laboratorio, que tiene todas unas condiciones muy específicas, que encuentra las respuestas a los problemas. Y nosotros pues ya lo hemos visto y lo hemos vivido también. Esto es también muy de lo humano, muy de las dificultades que se pueden presentar en las mismas interpretaciones, en la posibilidad de los artefactos con los que se cuentan para hacer las observaciones en las cuales se está estudiando, o de los alcances hasta donde ha podido llegar la ciencia en un momento dado de la historia, y que van cambiando porque se van encontrando otras perspectivas de abordar los temas. Entonces, esto lo que hace es como sensibilizar, diría yo. Este autor nos lleva a una sensibilización acerca de que el mundo de los hechos, el mundo de la ciencia, pues también tiene estas dificultades, a pesar de que también ha llegado con ello muchos logros, muchas alternativas de solución a problemas de la vida cotidiana que tenemos, pero también como bajarle un poco de ese nivel de la idealización, de que allí es donde se encuentran las cosas ya terminadas, perfectas y elaboradas. Esto lo que hace es que nos permita entender que la práctica científica, su teorización, su forma de hacer la experimentación, son algo relevante, pero que es cambiante y transformador. Aunque estos criterios de carácter científico y filosófico dan cuenta también de una forma o de una ontología científica que en cierto sentido podríamos decir lo que es extracientífico.
¿Por qué? Porque no solamente se somete al debate y a la discusión teórica y filosófica, sino que reconoce estas otras situaciones que están alrededor y que reflejan que de por sí hay unos compromisos ontológicos de parte de quien está expresando, construyendo o discutiendo esa teoría filosófica y que varían según el programa científico en el cual se suscribe el investigador. ¿Ibas a mencionar algo? Sí, ahí hay algo también que resulta bien interesante, y es que, digamos que el aspecto de la ontología y el conocimiento, digamos, de que las cosas existan, en fin, siempre digamos que todas son exploraciones empíricas sobre la naturaleza del mundo. Entonces, me parece que la teorización ontológica definitivamente es un puente entre la filosofía y la ciencia. Por lo tanto, nunca, digamos, aunque aparentemente parecen desconectadas, pues no lo es así, porque de todas formas el aspecto de la exploración empírica pues es fundamental para las partes. Yo diría que lo que tiene una diferencia a la otra con digamos, el aspecto científico es todo este aspecto de la comprobación, de toda la comprobación, que siempre, digamos, va a estar presente. En lo filosófico, pues, tal parece que las cosas siempre se quedan por allá como yo decía ahorita, como una especie de nube en la cual, digamos, hay como todo este aspecto, digamos, de la metafísica, que también escucho que se puede hablar de metafísica de la ciencia, pero que, digamos, que la gran diferencia está en que todos digamos, son términos metodológicos para concebir los temas. Y que son, digamos, que son como una introducción que puede ser útil para ver cómo surgen los problemas relacionados con la naturaleza y con la ontología de la ciencia y la filosofía, y que todo esto definitivamente se va a transformar en una especie de, digamos, que esa es la naturaleza del conocimiento científico. Exactamente, y por eso también, como lo estás mencionando, hay otro aspecto que toca con esto, Armando, y es el hecho de que tenemos nosotros esa tendencia a hacer como categorizaciones, clasificaciones y decir esto es de un nivel más elaborado o un nivel con un sentido más especializado y se crean como subniveles de manera consciente o de manera inconsciente. Pero el autor dice, en realidad esa no es como el objeto del estudio de lo ontológico, como si le estuviéramos dando una categoría de superior o de inferior a ciertos niveles de investigación, sino que en sí mismo pues son diferentes niveles o diferentes maneras de encontrar aciertos en el sentido de poder ver con cierta agudeza de pensamiento los problemas de la ciencia y con ello pues no centrarse tanto en pensar en temas o subtemas, sino más bien en la intención de explorar la naturaleza con respecto a esos compromisos ontológicos en el contexto general que tiene la ciencia, para que con ello podamos pues comprender mejor principios con los cuales se gobierna o se direcciona la integración de la metafísica y la epistemología que están de manera subyacente. Así que en este contexto el autor lo que ha tratado es de esbozar el enfoque filosófico tradicional en cuanto a los términos sobre los cuales se podría entender lo que es la ciencia, lo que la ciencia nos dice, lo que nos trata de explicar sobre el mundo de las cosas, hacia una perspectiva de describir de manera general aún más en una intención de hacer de esto un ejercicio provocador, un ejercicio que estimule la búsqueda de de la ontología científica con la cual poder abordar más claramente problemas, por ejemplo, de carácter historicista o de tipo pragmático, o como los que se dan en el contexto del historicismo, al estilo de lo que
presentó en su momento Thomas Kuhn con el tema de los paradigmas y cómo ese cambio de paradigma o ese momento de que hubo un posible momento de ciencia normal, luego que vienen los cambios internos de las anomalías y que luego esas anomalías hacen que cambie la perspectiva sobre el mundo y luego venga otro momento de ciencia normal. Esto por colocar algunos ejemplos desde la perspectiva historicista que Kuhn ha motivado con su obra la estructura de las revoluciones científicas, con la cual pues es una manera también sociológica de ver cómo es que se hace el ejercicio de la investigación. Pero pues como lo hemos hecho en esta tertulia y lo hemos visto también las discusiones con Feyerabend, por ejemplo, en cómo entender si estamos hablando en términos de posibilidades de conocimiento, que algunos lo han tomado por el camino de la verdad, no de la verosimilitud, y con ello pues ahí se van generando otras discusiones que han sido muy apropiadas para entender cómo es que cambia, cómo se transforma, cómo se discuten o se debaten las teorías científicas, y eso muestra que también está vinculado con los problemas de la naturalización de la ciencia, que no están solamente vinculados con formas metódicas, formas muy específicas de cómo se dio este proceso de la ciencia y de las reflexiones que al interior de ella misma se dan. No sé si recuerdas algunas cosas dichas por Kuhn o por Peirce. Sí, es que ahí, digamos, creo que también este tema está atravesado por como todo el asunto político y económico. Y digamos que el asunto de digamos, estas discusiones entre los realistas y los realistas científicos siempre están, digamos, que buscando expresar las mejores teorías y digamos que todos están buscando llegar a descripciones aproximadamente verdaderas. Pero digamos que los realistas científicos a menudo invocan un concepto clave con nociones específicas de propiedad, de causalidad, de relaciones estructurales, con relación a cosas como las leyes de la naturaleza y la taxonomía científica. Y digamos que los antirrealistas invocan concepciones rivales de estas cosas para articular sus propias opiniones. Entonces yo veo que ahí hay como esa lucha entre posiblemente, digamos, buscando altísimos niveles de comprobación, o también de los intereses económicos y de los intereses políticos que surgen cuando nacen nuevas teorías y pues, nuevos desarrollos. Y estaba pensando ahorita también que nosotros, aparte de todo este tema historicista, pues está el tema social. Creo que precisamente Kuhn, en su momento, con su libro la estructura de las revoluciones científicas, comenzó a plasmar que realmente en el fondo lo que había era, que se daba también, era una lucha social, digamos, social sociopolítica. ¿Por qué? Por las teorías. Y de ahí comenzaron a darse, digamos, una ampliación después de esta publicación, una ampliación de cómo era todo este mundo del desarrollo científico. Y comenzar a mirar pues, que todos estos personajes finalmente pertenecen a una serie de sectores con unos intereses muy marcados y dentro de unas muy posibles y evidentes luchas de tipo económico. Y pienso que eso hoy en día pues estamos viviendo. No me recuerdo más acerca de como ese aspecto, ¿no? ¿Tú también? Como este asunto de la... Sí, pues es que precisamente con lo que traes a colación, claro, para el momento en que Kuhn presenta su obra, eso tal vez no había sido tan tenido en cuenta como lo hacen ahora o como se puede hacer ahora. Y en la perspectiva de Kuhn, pues lo central de la idea de que los conceptos científicos, porque no es solamente las prácticas, sino la forma como se
presentan o se crean esos conceptos científicos, incluidos los que se refieren a los de carácter ontológico, pues son aprendidos en un grupo o contexto histórico específico. Es decir, si estamos en el laboratorio, un grupo de personas estudiando sobre el ADN o teniendo bajo observación todo lo del ADN, pues van a haber un lenguaje, una forma especial de mencionar cada uno de estos elementos y que tuvieron o han tenido una connotación en un momento histórico y que eso se fue convirtiendo en algo cotidiano a tal punto que se consideró como la ciencia normal. Entonces, esa ciencia normal que se vuelve en el paradigma del momento, hace que se torne relevante una manera de ver el problema, una manera simbólica de presentarlo, pero que esto fue una versión de ese momento. Entonces, en esa perspectiva de la que estamos trabajando, lo ontológico, pues se entrecruzan o hay que tener en cuenta una visión más amplia que es de carácter holística, donde está el significado de cada uno de los términos utilizados en dicha teoría, el contexto en el cual se ha desarrollado también el significado de esos términos y que generan también unos límites estrictamente definidos y determinados por los contextos de la ciencia normal. Con ello dice que Kuhn, en la jerga kuhniana, el paradigma de cualquiera de los periodos entre ciencia normal y la ciencia que hace este cambio, no podríamos decir con ello que hay como una medida específica, como que hay un límite. Entonces por eso se vuelve un carácter inconmensurable. No podríamos decir hasta dónde llega la ciencia normal y hasta dónde llega ese cambio paradigmático, lo que engendra pues lo que son las discontinuidades en la versión kuhniana a la que se refiere cuando habla de cambio de mundo o cambio de perspectiva. Es decir, que definitivamente esto tiene elementos de orden también de identidad específica de los investigadores. En conclusión, pues lo que hace ver también este autor es que la historia o en la historia de la ciencia hay una serie de prácticas científicas y unidos al conocimiento en general, y lo que uno podría considerar como ontología científica más específicamente son en gran medida una función del contexto histórico y del paradigma en el cual se está impregnado ese conocimiento, de tal manera que hablar de ontología científica es, en este caso, estamos hablando de la existencia de unos objetos, de unos procesos que están enmarcados dentro de un paradigma, dentro de un momento histórico y que está gobernado por un marco específico. Y cuando un periodo de ciencia normal cede el paso a una etapa siguiente, los significados de cualquier término científico que sobreviva, pues van inevitablemente a cambiar. Y el término que antes se había denominado de una manera, aquí un ejemplo concreto es el de masa, entonces que se presentó tras de la filosofía clásica, significa algo aún con elementos más importantes o de mayor significado, utilizados después por la física relativista. Entonces uno podría ver que no es que desaparezcan totalmente de ese contexto histórico donde fueron originalmente emergentes, sino que van a tener unas connotaciones específicas para la siguiente generación de investigadores. Hay algo que me parece bien interesante, y es que, digamos, en la historia reciente de la filosofía de la ciencia, las concepciones de la ontología han variado significativamente. Digamos que eso es un reflejo de influencias formativas de varias escuelas o tradiciones filosóficas, y que digamos, se dan enfoques muy influyentes.
Fíjate que estamos hablando un poco alrededor de la filosofía y de la ciencia, pero la misma ontología ha surgido, dentro de la misma ontología han surgido ciertos cambios de interpretación. Hablando un poco de esto de la ontología deflacionaria, dentro de los términos que vienes planteando, o sea, el historicismo, la sociología y digamos que de la pragmática también. Y que digamos que estos sentidos, digamos, desinflacionarios respecto de la idea misma de ontología científica. Entonces, es como ahí, como donde uno empieza como a pensar, bueno, entonces la ontología, es porque la misma ontología también ha sufrido transformaciones. Y que el deflacionismo es un término técnico en filosofía, que connota, si no el rechazo completo de un concepto o proyecto filosófico, una comprensión específica de él que lo reformula en términos de algo más. Ahí, por ejemplo, recordando cosas, el tema de una teoría deflacionaria de la verdad. Sostiene que la verdad no es una característica sustantiva de proposiciones o creencias que expliquen por qué son verdaderas y que hablar de la verdad no agrega nada sustantivo a los fenómenos cotidianos, como digamos de lo que una determinada proposición pueda afirmar y que puedan afirmar y que ciertas cosas que se creen también. De manera similar, digamos, hay una visión deflacionaria de la ontología. Entonces, claro, pienso que en esas ondas, en estas frecuencias, pues uno empieza a ver que la ontología filosófica, que la ontología científica, y que si la misma ontología comienza a tener nuevas visiones, nuevas interpretaciones, pues muy probablemente navegamos como un poquito en la búsqueda y todos, digamos, navegando en la búsqueda de una verdad, de una profundidad, de alcanzar una profundidad científica. Así es. Y unido a este aspecto del carácter deflacionario y de cómo también se hacen ambiguas algunas concepciones, tomándolo desde el término de la verdad científica, está de por medio pues los problemas de la lingüística. Esto hace que los términos como tal, en la manera como han sido expresados, pues vayan teniendo una transformación y según este tipo de opinión a la que uno podría estar atraído por la manera como se expresan los conceptos, eh, cualquier compromiso con ese empirismo lógico, es decir, con la búsqueda de que los conocimientos concuerden exactamente por términos del lenguaje con el mundo que se está tratando de interpretar, solo lo que está mostrando es que hay una noción con respecto a los hechos científicos del mundo que se les da una nominación o un significado interno, con lo cual se hacen relevantes para ese momento de la ciencia, pero como consecuencia está la idea ontológica científica que refiere solo a una elección, a una opción que en ese momento tomaron los científicos para determinar o nominar de esa manera a un concepto o a un criterio, pero que es solamente una elección que hicieron, una elección por un tipo de lenguaje que solo puede hacerse con base a consideraciones de tipo pragmático, es decir, para darle respuesta al problema de momento de cómo llamar a esa entidad, no, pero no con ello querer decir que eso es así como lo expresa el lenguaje y que es una consideración de tipo fáctica con respecto a aquello que está siendo nominado o aquello que existe y esta forma pues también muestra el carácter deflacionario o deflacionista con el cual algunos piensan que estas disputas de orden ontológico o que son solamente de tipo verbal o que solamente son por cambiar la palabra o darle un nuevo aire, pero en realidad esto lo que genera es que hay unos lenguajes que se utilizan para el campo de la ciencia solo con la intención de poder hacer claridad sobre qué se está hablando en su momento,
pero no con ello poder decir que esa es la última palabra o la última forma de expresarlo, y que es lo que se tiene a la mano, lo que existe para ese momento, y muestra también un estado de cosas sobre el mundo tal como son concebidos de una manera provisional. Esto pues también en otras tertulias nosotros lo hemos abordado, y es como se utilizan los símbolos, ejemplo de los símbolos matemáticos, los símbolos que se usan en la tabla periódica, o los símbolos como lo que estamos viendo ahorita con respecto a las partículas. Es una manera de expresar y una manera de buscar claridad lógica y semántica, pero que desde luego no sería como la última palabra. Sí, Creo que sí, sí. claro, es que digamos, pensemos en que el análisis, la profundidad del lenguaje, todo esto derivado de unos grandes personajes que en su momento surgieron, digamos, de la, como era el Círculo de Viena, que todos ellos comenzaron a producir una revolución en el lenguaje, en la interpretación, y que los años 60 fueron, digamos, los años del giro histórico. Y ahí precisamente es donde tenemos a nuestros personajes, a Norman Russell, a Thomas Kuhn y al mismo Paul Feyerabend, que ellos comenzaron a prestar una especial atención a los detalles de la historia y de la práctica científica, que en ese momento es cuando nace todo el sueño de la historia y la filosofía de la ciencia como una gran disciplina, y que la estructura de las revoluciones científicas fue en su momento, tuvo en su momento una implicación desinflacionaria. Entonces ahí estamos observando cómo, digamos, en su momento, Kuhn describió la historia de las ciencias en términos de un patrón cíclico de desarrollo, o sea, está todo normal, está todo como muy establecido, y se va intercalando con revoluciones científicas que desafían digamos, al orden establecido, y va sentando, digamos, como las bases para unos nuevos periodos que se van a llamar otra vez ciencia normal. Y todo esto pasó con Newton y bueno, con muchos personajes dentro de como Einstein, con su tema, con la denominada física relativista del espacio y del tiempo, y la teoría cuántica de las partículas, en fin. Entonces, todos estos grupos definitivamente se conforman dentro de un determinado contexto histórico específico, y se caracterizan porque tienen unos elementos teóricos interconectados, que muy probablemente los ayudan a producir nuevos paradigmas, y que de esto pues, surgen nuevas representaciones de carácter simbólico, compromisos metafísicos y valores y digamos nuevas técnicas de formas de resolución de problemas, lo que llamamos holismo. Y bueno, y como tú bien anotabas, esto de que en las jergas de los paradigmas, que cuando se juntan dos periodos de ciencia normal, hay un dominio dado entre otro y entre sí, pues como no hay, digamos, una concordancia absoluta, pues se da que son inconmensurables entre sí. Digamos también que eso se deriva porque es las formas en que el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar. Bueno, no sé, allá qué opinas, cómo ves tú este asunto. Pues yo creo que podemos hacer como una síntesis alrededor de todo lo que nos plantea aquí el autor, y es que específicamente el tema de lo ontológico puede ser visto como algo que puede entrar en desuso, pero que cuando se hacen unas reflexiones más integradoras, lo que identificamos es que no sale no puede ser evadido el tema de lo ontológico para poder abordar los problemas científicos, por un lado. Por el otro, pues lo que estábamos mencionando ahora, la influencia de tipo histórico, estas explicaciones de personajes como Thomas Kuhn y la claridad que muestran cuando
nos permiten ver a través del lenguaje que es solo una herramienta para hablar sobre las cosas que existen y de qué tipo de cosas existen y cómo podríamos expresar su existencia, pero que el lenguaje se convierte en una forma de describirlo, más no una forma definitiva para establecerlo, y por eso pues no podríamos precisamente hablar en términos de verdad, como trataron de hacer también a su manera los positivistas lógicos cuando quisieron establecer una exactitud entre lo observado y lo que se estaba expresando en la observación, lo que tú mencionas en los temas de intereses políticos e intereses para el momento determinado de la ciencia, aquellos aspectos también que muestra en los ejemplos que nos dio Francisco con la manera de cómo se hace la subdeterminación de teorías que está presente, es decir, que hablar en términos de un problema ontológico no es algo tan sencillo y que no se queda solamente en términos de la historia de la ciencia para la época de la filosofía clásica o de la filosofía griega, sino que hoy vuelve a aparecer como un problema de investigación que tiene una resignificación para el trabajo científico. Sí, sí, de acuerdo. Y también, digamos, que todo este asunto de la ontología solita se disuelve y se reformula en nuevas nociones de ontología científica y que genera nuevos conjuntos de relaciones que definitivamente son históricamente contingentes entre las ideas sobre el mundo. Y definitivamente también los entornos sociales son personas que están inmersas en toda esta problemática, en toda esta cuestión de generación de las ideas, discutir la naturaleza de la elección de teorías, el enraizamiento de nuevos paradigmas de las revoluciones científicas. Y digamos que en ese momento, por todo esto que estamos hablando, que en su momento surgieron muchos estudiosos, mucha gente interesada desde una perspectiva sociológica para explorar varias tesis que al final resultaban afines, según las cuales el conocimiento científico es, en un sentido o sentidos no trivial, pero sí socialmente construido. Y bueno, pues creo que estas son como los asuntos, digamos, de lo que va a hacer que concluyamos en los hechos científicos y en la implicación que tienen los diferentes factores sociales, y que todo esto de algún modo fue redefiniendo como un proyecto ontológico, de ontología científica en los términos de las relaciones sociales entre científicos, entre las instituciones, entre las personas, y que las interacciones son el resultado del trabajo científico que hoy en día reconocemos. Pues gracias Armando también por todas estas reflexiones que has presentado, y creo que pues vale la pena seguir trabajando en estas temáticas por el aporte que pueda hacerse también para acercar a más personas a interesarse por el asunto. Claro que sí estoy. Entonces, si te parece, dejaremos por hoy hasta ahí y hasta una próxima ocasión. Bueno, te mando un abrazo, muchos saludos, Estela. Estamos conversando. Que estés bien. Gracias. Chao. Gracias, Estela. Saludos a Francisco. Y saludos claro a Francisco. Sí. Listo. Chao. Bueno, chao. Entonces vamos a...